la inversión de las MIPYMES como factor detonante de competitividad. Esto en el marco de la conferencia 29ª Internacional Virtual Ciencia, Tecnología e Innovación, ECORFAN 2022. El tema que nos lleva a cabo esta investigación tiene que ver con las inversiones. Por lo tanto, evaluar una inversión son todas aquellas técnicas que pueden permitir identificar si la inversión realizada es atractiva. Para eso, se tiene que identificar cuál es la viabilidad para lograr los objetivos. Asimismo, cuáles son las maneras en cómo esa inversión va a apoyar al desarrollo del negocio. Fíjense que esta evaluación de inversiones se lleva a cabo en paralelo junto con todos aquellos planes de gestión y de entrega, sobre todo en los principales o en los primeros pasos de una empresa. La investigación que nosotros realizamos se llevó a cabo en la región de San Martín Texmelucan. Para eso se aplicó una investigación de tipo cualitativa. Para recopilar la información realizada, nosotros aplicamos un cuestionario preparado con 20 reactivos, mismos que venían en escala de Likert, siendo la escala de Likert el número 1 muy de acuerdo, el número 2 de acuerdo, el número 3 neutro, el número 4 en desacuerdo y el número 5 completamente en desacuerdo. La información se le aplicó, y esta encuesta se aplicó a 150 propietarios de distintas empresas de la región. La información se obtuvo de parte del Sistema de Información Empresarial Mexicano, o SIEM, que nos permitió identificar al gran número de empresas que están en esta región de San Martín Texmelucan. Los principales resultados de la investigación se pueden observar en las figuras que estaré explicando a continuación. Uno de los factores importantes para poder analizar la evaluación y toda la manera en cómo las empresas invierten es la antigüedad de las mismas. Para ello, se requiere identificar cuántos años están permaneciendo en el mercado. Para el caso de las 150 empresas que nosotros investigamos, identificamos que el 43% de estas empresas tienen ya más de 10 años dentro del mercado, lo que genera que sean empresas ya bastante consolidadas dentro del mercado y dentro de sus giros. Sin embargo, existe un porcentaje, en este caso el 27%, de empresas que son de nueva creación. La pandemia permitió que se puedan desarrollar muchísimas áreas de oportunidad en los negocios, pero también en algunas otras áreas hizo que el gran número de empresas, sobre todo de micro, pequeñas y medianas empresas, tuvieran que desaparecer. Por eso es importante este factor de antigüedad de las empresas. Otro de los factores importantes que se estudiaron en esta investigación fue el género de los empresarios, que nos permitió poder identificar cuál era el liderazgo que se mantenía en micro, pequeñas y medianas empresas. Aquí podemos observar que los hombres encabezan la lista en el caso del género de liderazgo, seguido de las mujeres y bueno, pues una gran parte de las que no contestaron o no pudieron identificar en este caso su género. Los números que podemos observar aquí es que esta encuesta forma parte de un estudio que se hizo a nivel latinoamericano, por eso nosotros podemos identificar 342 empresarios que fueron hombres, 207 que nos compartieron que son mujeres y 33 que no contestaron. Otro de los resultados importantes podemos identificarlos en la figura 3. Para eso hicimos un comparativo de lo que fueron los datos del 2022, clasificados por trimestres, con 3 variables importantes: competitividad, emprendimiento e innovación. La primera variable, competitividad, para el primer trimestre, pudimos observar que después de recuperación económica o reactivación económica post-pandemia, pudimos identificar que el término competitividad estaba en un 20% con respecto a lo que fue el emprendimiento y la innovación, siendo el factor más importante, en este caso, la innovación para el primer trimestre. Esto se denotó
debido a que la mayoría de los negocios micro, pequeños y medianos tuvieron que recurrir a estrategias para poder seguir posicionadas dentro del mercado, tales como realizar inversiones en infraestructura, sobre todo en infraestructura tecnológica o de tecnologías de la información y comunicación, que les permitía tener accesos remotos, páginas de internet y también cobros electrónicos. Por eso, el factor innovación fue el más determinante en casi un 50% de las empresas. Sin embargo, para el segundo trimestre, la tendencia seguía de la misma manera que en el primer trimestre. La competitividad seguía por debajo, después el emprendimiento y finalmente la innovación. No obstante, en el tercer trimestre se pudo ver un despunte con respecto a la competitividad, y esto debido a todos los estímulos fiscales que se proporcionaron para estas empresas. De tal manera que en este tercer trimestre las empresas pudieron ser más competitivas con respecto a todas y cada una de las empresas del sector en su mercado. No así en el cuarto trimestre, cuando la tendencia regresó a como estaba planteada desde el primero y segundo trimestre, siendo la innovación un boom, en este caso disminuyendo drásticamente, después seguida por el emprendimiento con un 35% y finalmente la competitividad fue la que se mantuvo constante durante los 4 trimestres de este año. Para que nosotros podamos identificar las características de las micro, pequeñas y medianas empresas, se aplicó lo que fue un cuestionario con respecto a el capital, los trabajadores y las ventas. Con esto, nosotros pudimos identificar, como se puede observar en la figura 4, de qué tipo eran las empresas, cuál era el tamaño de ellas y cuál era el porcentaje de ventas que ellas manejaban. El rubro de ventas representa que el 90% de las empresas cuentan con un ingreso menor que, en este caso, de 2 millones de pesos anuales, lo que las ubica en un régimen simplificado de confianza, o el famoso o extinto ya régimen de incorporación fiscal. Con respecto al número de trabajadores, el 50% de las micro, pequeñas y medianas empresas son empresas familiares, lo que les permite tener trabajadores, los miembros de la familia, ahorrándose con esto algunas disposiciones o prestaciones con respecto a en materia laboral. Otro factor que fue muy importante para nosotros fue determinar cuál fue el capital con el que estas empresas iniciaban sus operaciones. La inversión que tenían ellas, bueno, fue el que menor proporción representó con respecto a todas y cada una de las variables que representaban en la empresa. Finalmente, se les preguntó con respecto al grado de inversión de las micro, pequeñas y medianas empresas. Para eso, se les permitieron o se les dieron como opciones el acceso al crédito, la competencia y la actitud al riesgo. Nosotros necesitábamos identificar el grado de inversión de las MIPYMES y ellas nos manifestaban que el 45% de estas tienen acceso a crédito. Sin embargo, este porcentaje sigue siendo bastante limitado debido al gran número de documentos, formatos y requisitos que se requieren para poder tener acceso al crédito. Por su parte, con respecto a la competencia, es uno de los factores bastante importantes dentro de este sector empresarial, sobre todo porque la mayoría de la competencia puede tener acceso a crédito cuando una empresa es informal. Por lo tanto, la actitud al riesgo representa el 90% de los encuestados, nos dice que no invierten debido a esta actitud que tienen hacia el riesgo, de no arriesgarse y por lo tanto de ser bastantes conservadores con los pocos recursos con los que cuentan. En conclusiones, nosotros podemos identificar que una vez que nosotros analizamos, identificamos y determinamos cuál era la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas, nuestro objetivo primordial era también evaluar de qué manera podíamos incrementar la inversión y la competitividad de las MIPYMES del sector comercio. Esto lo hacemos a través de algunas estrategias, que en este caso fueron 5 las estrategias que nosotros presentábamos a cada uno de estos inversionistas, propietarios y accionistas.
La primera fue aumentar la satisfacción del cliente. Sin duda alguna, el que ellos puedan tener clientes satisfechos les permitirá seguir teniendo demanda y por lo tanto permanecer en el mercado. Asimismo, las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio necesitarán optimizar sus procesos de trabajo, ya que buscando la innovación y el desarrollo de nuevos productos o servicios podrán internacionalizarse o expandirse y sobre todo optimizando sus costos. También se determinaron algunos factores que fueron o que son acciones para propiciar el emprendimiento y la innovación. Para eso nosotros utilizamos 6 aspectos importantes. Lo primero que le dijimos a los empresarios, propietarios, dueños de las empresas, es que tengan un enfoque con respecto a sus resultados y con respecto a sus objetivos planteados inicialmente. Posteriormente, comentábamos que era importante que toda su energía, empeño y elasticidad mental pudieran trabajarla de tal manera que los objetivos puedan ser más tangibles y más llevados a la práctica. Y también que el trabajo en equipo y la entrega que puedan tener por cada una de sus empresas va a permitir o va a determinar el que ellos puedan tener emprendimiento, innovación y sobre todo puedan llegarse de recursos para poder invertir y así poder obtener un mayor rendimiento o un ingreso adicional. Aquí están algunas de las referencias que nosotros estuvimos trabajando.